¿Qué pasa si yo a ustedes les digo, no piensen en elefantes rosados? Cierto que lo primero que tiende a pasar es que empezamos a pensar en elefantes rosados y eso que no existen. Imaginen cuando uno dice que no piense en algo que sí existe o en algo que tú estás sintiendo o no estás pudiendo de alguna manera como mejorar en tu vida. Esta serie que estamos comenzando con el año se trata de eso. Mente maestra tiene que ver con la realidad de que nuestros pensamientos tienen una fuerza muy grande en la forma en la que nosotros vivimos. Y lo que queremos hacer durante estas 4 semanas es entender esa realidad, entender cómo tú y yo podemos realmente trabajar en esa realidad y cómo Dios nos, primero, lo entiende perfectamente. El apóstol Pablo escribe acerca de esto mucho y de hecho vamos a hablar mucho de estos escritos del apóstol Pablo, pero cómo además podemos realmente como ir por encima de triunfar en esa batalla que sucede en nuestra cabeza. Si ustedes se han dado cuenta, así el logo, el arte de estas series es un cerebro que tiene unos cablecitos que se conectan de cierta manera, porque esa es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Como les dije, vamos a centrarnos y vamos a meternos, y lo podemos decir así, y además en esta serie queda perfecto, en la mente del apóstol Pablo y lo que él escribe y realmente lo que eso significa y cómo podemos aún verlo con unos nuevos ojos, pero especialmente ser altamente prácticos en esta realidad que tú y yo vivimos todo el tiempo. Vamos a empezar de una vez con un pasaje porque nos va a dar el contexto necesario para poder comenzar a hablar de este tema, de esta batalla que hay en la mente de cada uno de nosotros con todo. Es increíble lo que realmente sucede. Entonces vamos a, como les digo, vamos a estar mirando pasajes donde escribe el apóstol Pablo y vamos a comenzar con un pasaje que está en la segunda carta que ellos le escribe a los que vivían en la ciudad de Corinto y se llama así la carta, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, 4. Yo siempre recuerdo, especialmente si es la primera vez que de pronto tú te cruzas con una charla o están nombrando algo de la Biblia, poder recordar que no era que Pablo escribiera en capítulos y versículos, sino es una organización que se hizo tiempo posterior para que yo hoy pueda decir segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 y tú también lo puedas encontrar en cualquier Biblia que tengas, obviamente también en las digitales, en esas es aún más fácil poderlo hacer. Entonces dice así, y van a ir apareciendo en las pantallas los pasajes. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Una cosa interesante acá es entender que el contexto que está usando Pablo era para aquellos que somos seguidores de Jesús. Pero si tú no te consideras un seguidor de Jesús, también es una realidad de que estamos aquí y los seguidores de Jesús de pronto vivimos con esa realidad mucho más cerca. Estamos acá en el mundo, en la sociedad, en todo lo que sucede, pero al mismo tiempo las batallas, y ya vamos a entender qué es estas batallas, no las libramos, no las peleamos como lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Y sigue diciendo Pablo, porque las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Aquí, de hecho, este pasaje se ha utilizado mucho y se espiritualiza con todo lo que sucede en ese mundo que no es tan visible y tiene parte de eso, pero estamos hablando mucho de lo que sucede aquí en la mente de nosotros. De hecho, y lo van a entender en el siguiente pasaje, fortalezas es pensamiento. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Entonces, que tenemos la posibilidad de usar unas armas no convencionales, lo vamos a poner así, no como cuando él escribió esto, que seguramente eran espadas, lanzas, cosas de ese estilo, unas armas no convencionales que nos van a ayudar a vencer en esa batalla que está en la fortaleza, y esa fortaleza es acá, y lo van a entender acá. Si de pronto tú lo has entendido de otra manera,
date cuenta que en el siguiente pasaje podemos entender que fortalezas al final tiene que ver es con pensamiento. Y dice Pablo que esas armas tienen un poder divino. Es decir, o sea, son las hiperpoderosas. ¿Sí? Yo no sé mucho de armas, no me interesa tampoco saber mucho de armas, pero las armas que sí son poderosas. Pero cada uno de nosotros entendemos que aún las armas poderosas que se utilizan en una guerra entre dos ejércitos, pues no es que sirvan mucho para librar esa batalla que tú y yo tenemos en la mente y que ya vamos a entrar un poco más ahí. ¿Por qué sabemos que esas fortalezas es pensamiento? Porque miren lo que dice el siguiente versículo, que es el 5. Dice, con esas armas, sino que tienen esas armas que tienen poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces acá queda absolutamente claro que esto es un asunto que sucede aquí adentro de cada uno de nosotros. Y llevamos, por eso es que termina este pasaje diciendo, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Miren, acá es una realidad que si de pronto tú estás empezando a explorar la fe, es una realidad que debes entender. Y si tú te consideras un creyente, un seguidor de Jesús, es una realidad que vivimos. Nuestra mente muchas veces y más fácilmente juega en contra de nosotros. Y a menos de que estemos conscientes de esa realidad, va a ser muy difícil que tú y yo venzamos. En Colombia tenemos un dicho, dice, soldado advertido no muere en guerra. Pero si tú no crees, si tú no estás consciente de que de hecho sí estás en una guerra, pues tampoco te vas a poner en la posición de soldado, por ende tampoco vas a luchar y pues entonces simplemente es una batalla perdida porque de hecho ni siquiera piensas que estás en una batalla. Con esto en mente, hay un dicho que vamos a repetir durante toda la serie, una máxima, algo que tú y yo deberíamos tratar de interiorizar mucho y va a salir ahí en sus pantallas. ¿Por qué es tan importante esto de los pensamientos? ¿Por qué debemos estar conscientes de lo que estamos pensando? ¿Por qué debemos estar conscientes de lo que estamos pensando y cómo eso está influenciando nuestra manera de pensar? Por ende, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de relacionarnos con todo lo que nos rodea, nuestras relaciones interpersonales, el dinero, las enfermedades, lo que sucede, las noticias, las metas, los sueños o los fracasos, en fin, con todo. ¿Sabes por qué? Porque la vida que tú y yo vivimos es el reflejo de los pensamientos que tenemos. Repito, este y el siguiente son importantísimos. La vida que vivimos es el reflejo de los pensamientos que tenemos. La vida que tú y yo vivimos es el reflejo de los pensamientos que tenemos. Y este siguiente, que es igual de importante y lo vamos a también a repetir, es tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu mente, mi mente, controla el camino que yo utilizo para caminar la vida. Porque tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. ¿Cuáles son tus pensamientos más fuertes? Para allá va a tu vida. Hay una batalla en nuestra mente. Yo obviamente no soy profesional en esto, pero sí es importante hacer la diferencia entre cerebro y mente. Cerebro es la parte física, mente es ahí donde están nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son los que se relacionan con la parte física de nuestro cerebro y nuestro cerebro, pues al fin y al cabo es el que domina nuestro cuerpo y todo lo que sucede en términos de reacciones y cómo se producen ciertas enzimas y las hormonas, por qué empiezan a funcionar. Bueno, todo este tipo de cosas, yo no soy experto, posiblemente algunos de ustedes saben mucho más de esto que yo, pero es importante poner ese límite de lo que estamos hablando. Ahora, en ese sentido de la mente y en esta charla que tiene una parte práctica muy importante, pero que al fin y al cabo también es la introducción a toda la serie de
mente maestra. Yo te voy a hacer una pregunta. Haz de cuenta que aquí en la pantalla tú tienes una escala en donde empieza aquí el número 1 y aquí a este lado está el número 10, ¿sí? Del 1 al 10. Y vamos a hacer 3 comparaciones con esta misma escala del 1 a 10. En la primera comparación, aquí en el lado del 1 va a aparecer preocupación y aquí en el lado 10, tranquilidad o paz. Creo que si te preguntan tú dónde quisieras estar, normalmente pues todos vamos a luchar por querer estar acá. Pero en este momento de tu vida, en este momento del año, el inicio del año que es tan importante y por eso esta serie nos gusta tenerla al inicio del año, ¿en dónde te situarías tú en este binomio de preocupación, tranquilidad? Preocupación, tranquilidad, ¿dónde te pondrías tú? De pronto un 1, un 2, un 3, un 8, un 9, ¿cómo te sientes en este binomio? El segundo, la segunda pareja de cómo te puedes estar sintiendo al inicio de este año, en este momento de tu vida. ¿Qué tan negativo sería hacia el lado 1 o positivo el lado 10? ¿Qué tan negativo o positivo, qué tan negativa o positiva te estás sintiendo en este momento de tu vida? ¿Estás más como en el 1, como en el 2, como en el 9, como en el 10? Y la tercera que además involucra mucho más, involucra también lo que tú crees, dónde tu vida realmente descansa, dónde está el fundamento de tu vida. En este momento de tu vida, con lo que está sucediendo en tu vida, en el país, en el mundo, no sé, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu universidad, en tu salud, en tus sueños que se están cumpliendo o en los que no se están cumpliendo para nada, ¿tú dónde te pondrías entre lo mundano? O sea, es decir, lo mundano es en el sentido como lo que está sucediendo acá es lo único que existe y es lo único que yo puedo ver y no puedo ver otra cosa en mi vida, sino lo que está sucediendo acá y estoy aquí parado en lo que sucede y las noticias y lo que dice el uno y lo que dice el otro y lo que está en la cuenta del banco es lo único que realmente importa en mi vida. Eso sería el lado mundano. O está el lado de eterno, de quién realmente cuida tu vida. Aquí sería un poquito en donde Dios está influenciando la forma en la que tú ves las cosas que pasan en tu vida, porque recuerda que en términos generales muchas veces, y algunos han puesto porcentajes como algo así como el 20% son las circunstancias, el 80% es tú cómo reaccionas a esas circunstancias. Puede ser que las circunstancias no cambien, pero puede ser que tú las veas de una manera diferente. Es también, ustedes han visto la gráfica de un vaso que está en la mitad y la pregunta es, ¿tú lo ves medio lleno o medio vacío? Y la respuesta de alguna manera está mostrando mucho tú cómo estás enfrentando la realidad en la que estás, cómo tu mente te pone como un número, en este caso como estamos haciendo en la escala, determina, así estás, aquí estás. Y si aquí estás, así debes vivir. Si ves el vaso medio vacío, pues ahí está tu vida. Y allá vas, allá vas. ¿Por qué? Y ya lo acabamos de decir. Porque tu vida se dirige en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Yo voy a dejar 2 puntos, no que ya vaya terminando, sino estos 2 puntos nos ayudan a entender la parte práctica de lo que vamos a hacer. No que estoy diciendo que vamos a hacer 1 y vamos a hacer 2 y quiere decir que ya vamos terminando, no, porque los puntos son tan importantes como la tarea que tenemos que hacer y ya lo vas a entender porque además voy a relacionar lo que he estado diciendo. De pronto voy a responder algunas cosas que tu mente, en la medida en que yo estoy hablando, están viniendo cosas a tu mente. Entonces lo primero, porque la idea es volverlo muy práctico, pero para volverlo muy práctico tenemos que entender cuál es la tarea. Entonces la primera parte, si se puede decir así, de la tarea es identifica la principal fortaleza, que ya sabemos que es fortaleza, pensamiento que te impide avanzar. Identifica el pensamiento más importante, más fuerte que te impide avanzar. ¿Y por qué? Porque tu vida se dirige en la dirección de tus pensamientos más fuertes. ¿Cuál es ese pensamiento limitante que tienes?
Y acá viene una parte importantísima. La primera tarea es identificarlo, pero para identificarlo, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto al fin y al cabo es que, y cuando lo diga te va a sonar demasiado obvio, es importante que pienses en lo que estás pensando. Un error que a veces cometemos es que simplemente las cosas entran, ni siquiera somos conscientes de lo que estamos pensando y empezamos a reaccionar de esa manera. Yo te animo, porque Pablo nos anima, porque Dios lo dice, que a que pienses en lo que estás pensando, porque puedes estar en una prisión que generan tus propios pensamientos, una prisión que no se abre porque ni siquiera sabes que estás en esa prisión. Y porque acá Pablo lo toma, en el versículo que leímos, está esa idea de fortaleza, está esa idea de llevar cautivos y es, oye, tú puedes estar encerrado, entonces, ¿qué vas a encerrar? ¿Te vas a encerrar tú o vas a encerrar esos pensamientos limitantes? Porque se convierte en una fortaleza que te encierra a ti mismo. De pronto son esos pensamientos inconscientes en que yo no puedo tener una buena relación, mi economía está re mal. Son cosas que tú mismo te estás diciendo. De pronto es ese tipo de pensamientos alrededor como de la insuficiencia. No soy suficiente, yo no tengo suficientes contactos, yo creo que yo no voy a poder, yo no tengo suficientes talentos para hacer esto y para hacer lo otro. Yo tampoco estoy diciendo acá que tú te puedes convertir en el mejor piloto de combate de aviones jet del mundo. No, no es eso como que si yo lo pienso lo voy a lograr. No, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero también esos pensamientos limitantes pueden estar alrededor de asuntos como la culpa. Puedes pensar, yo la he embarrado tanto en la vida que Dios ya no me va a voltear a mirar, que Dios ya no tiene nada para mí. De pronto lo tuvo, pero ya no tiene nada para ti. De pronto tiene que ver con la culpa. De pronto tiene que ver con esta idea tan normal hoy en el mundo que es yo soy lo que hago. Yo soy mi profesión. De hecho, a veces nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Háblame de ti. Y uno empieza diciendo, yo soy ingeniero, yo soy artista, yo soy profesor, yo soy lo que sea, doctor. Y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero esa no es tu identidad. Y acá una cosa importante de estar consciente de los pensamientos, no es que tú lo digas como mi pensamiento limitante es que yo pienso que es que yo soy lo que hago. Seguramente no lo decimos así. Por eso es tan importante que tú y yo estemos conscientes de lo que estamos pensando, que pensemos en lo que estamos pensando. El rollo cuando, por ejemplo, es soy lo que hago, si no te sale bien lo que estás haciendo, entonces te puedes, en pocas palabras, autoeliminar. Te abruma tanto que te puede aislar. En fin, hay muchos pensamientos limitantes y yo necesito que tú estés pensando en cuál es tu pensamiento limitante. Pueden haber varios, pero piensa en uno de esos pensamientos limitantes que con los que estás luchando. Y cuando hablamos de esto no es como que yo estoy y yo ya luché, yo ya vencí, sino estamos ahí, nuestra mente nos juega y por eso es tan importante esta idea de Pablo y esto, las armas que tenemos, parte de las armas que tenemos que podemos luchar y volver a luchar con lo que está sucediendo en nuestra mente. ¿Saben por qué es tan importante esto? Y acá es importante, acá voy a hablar de algo científico, pero después te voy a mostrar un pasaje en donde nos damos cuenta que hay unos asuntos, y yo lo pongo así, en donde la ciencia alcanzó a la Biblia. ¿Sí? La Biblia ya lo decía, no lo entendíamos del todo, y ahora la ciencia con lo que ha descubierto viene y nos dice que es verdad. Este concepto del que yo te voy a hablar se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que nuestro cerebro se va cableando de una manera por diferentes asuntos en nuestra vida. Pueden ser experiencias que hemos tenido, puede ser la cultura que nos rodea, puede ser una cultura familiar, puede ser algo que te repitieron o que te pasó o que has decidido que así debe ser. Y resulta que tu cerebro se terminó cableando de una manera. Pero lo que plantea la neuroplasticidad del cerebro, que es un asunto científico, ustedes lo pueden buscar y pueden leer un poquito más si quieren, es que
El cerebro, y a través de lo que nosotros podemos hacer, tiene la capacidad de recablearse. Es decir, tú puedes empezar a caminar de una manera diferente en un asunto específico de tu vida, porque tú y yo vamos creando y se llaman como unos caminos literales. No sé si ustedes se han dado cuenta, acá en Bogotá de pronto un ejemplo común puede ser esos sitios en donde hay bastante pasto y para ahorrar camino se va creando un sendero que no es por las partes de cemento, sino por el pasto y se va creando un caminito, ahí ya no hay pasto, ya es la tierra negra y ya está el camino ahí, el camino ahí, el camino ahí, el camino ahí. Y casi que instintivamente cuando llegamos a esa parte del camino, pues vemos el camino y por ahí ya agarramos, ya es instintivo. Pues sucede que ante ciertos estímulos, nuestro cerebro ya ha creado un camino por el que se debe reaccionar de esa manera. ¿Sí? Yo les he contado algunas veces el asunto que yo tenía con las alturas y parte de lo que estamos hablando acá yo lo viví en mi vida. Yo cuando estaba en un sitio muy alto, mi cerebro inmediatamente lo que hacía era, me mandaba, como yo le digo, como un temblorcito en las piernas, como un sudorcito en las manos y como unas maripositas, hormiguitas en el estómago. Ya, eso era la reacción automática. Y yo pude entender cómo Dios hizo mi cerebro y a través de lo que Dios me dice que yo puedo hacer, yo puedo salir de ahí. Y de pronto eso es algo, la altura, bueno, en algún momento puede ser algo súper importantísimo para la vida de alguien, pero hay otros asuntos de mi vida, de cómo reacciono, de cómo miro las relaciones, de cómo reacciono ante cuando hay malas noticias alrededor mío, cuando algo de salud, cuando algo que pasa, cuando algo que veo, cómo estoy reaccionando, cómo respondo ante lo que está sucediendo. Pero lo importante ahí es que tú empieces a estar consciente de lo que estás pensando. ¿Yo por qué pienso esto? Porque si alguien entra aquí y no me saluda a mí de primero, yo pienso, yo no soy importante para esta persona, claro, yo no soy importante para nadie, yo me tengo que ganar las cosas de otra manera porque la gente a mí no me... Yo sé que puedo estar exagerando o puedo estar describiendo exactamente lo que tú o lo que yo en algún momento hemos sentido en nuestra vida. Pero acá quiero hacer una claridad cuando digo que la ciencia alcanza lo que la Biblia dice, porque yo sé que también esto que yo estoy hablando de que tu mente y tus pensamientos, entonces eso suena así como muy de positivismo y de visualizar lo que tú quieres en tu vida. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que nuestra mente es una realidad en donde podemos empezar a meter muchas cosas y a reaccionar de una manera equivocada. Y que la Biblia lo dice de esta manera, y ahí va a aparecer también Romanos 12:2. Es un pasaje importantísimo, es un pasaje central en esta serie en la que estamos haciendo, y espero que nunca se te olvide que estamos acá, no estamos hablando de pensamiento positivo, no estamos hablando de pega detrás de la puerta de tu cuarto el carro de tus sueños, y si lo miras todos los días y lo visualizas, tú lo vas a tener. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de esto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida y lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. No se amolden al mundo actual. Ojo con todo lo que está alrededor. Si tú lo pasas sin filtro, te va a amoldar, te vas a amoldar. Vas a hacer un molde exacto de lo que está sucediendo afuera y con todo lo que se está viviendo ahora, y que ahora un like, un dedito arriba en las redes es más importante que realmente cosechar una relación face to face con una persona a largo plazo, cosas de ese estilo. De pronto puedo estar exagerando, pero creo que no estoy exagerando mucho. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente puede impedir que podamos experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero la forma de lograrlo tiene que ver con no amoldarnos al mundo, sino llenar nuestra vida, alimentar nuestra vida, y este va a ser el segundo punto y vamos a hacer un poquito más de énfasis allí, alimentar nuestra vida de lo correcto, y así nuestra mente va a ser renovada.
Esta renovación de mente es lo que ahora se llama neuroplasticidad. Nuestra mente, nuestro cerebro, yo sé que ahí los términos los podemos intercambiar, se puede recablear. Y el segundo, el primero era identifica la principal fortaleza que te impida avanzar. El segundo es presenta la verdad que derriba esta fortaleza. O sea, si tú tienes una fortaleza que te impide avanzar, un pensamiento de yo no valgo nada, de yo soy muy pecador, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios que derriba esa fortaleza? Porque al fin y al cabo, esa falta de verdad es la que te mantiene en una prisión, y ojo con lo que voy a decir, en una prisión que Jesús ya abrió. ¿Por qué estás en una prisión que Jesús ya abrió por ti? La llave de esa prisión es la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues esa verdad es la que viene de Dios. Porque, y ojo con lo que voy a decir, esto es importantísimo, también va a aparecer ahí en la pantalla, dice, la fuente de la cual tú tomas esa verdad determina la fuerza y el poder con que esa verdad va a operar en tu vida. Lo repito, la fuente de la cual tú tomas esa verdad determina la fuente y el poder con la que esa verdad va a operar en tu vida. Es importante de dónde estás tomando la verdad. Dios habla con amor a tu vida. Dios te conoce porque te creó. Dios te ama, envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Esa es la fuente central de la verdad. Y la fuente determina la fuerza y el poder con que esa verdad opera en nuestra mente, en nuestra vida. Tú y yo, a través de la obra de Dios en nuestra vida, de poner la verdad a esa fortaleza, ese pensamiento que nos está limitando, podemos realmente recablear nuestro cerebro, podemos reentrenar nuestro cerebro o entrenarlo, si más bien es algo que nunca hemos tocado. Y para hacer eso necesitamos estar en ambientes en donde los pensamientos sean correctos, donde la verdad sea la verdad. ¿Por qué? Porque tu vida se dirige en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Yo les puedo hablar, miren, por ahí un asunto familiar del cual yo ni siquiera fui consciente porque sucedió yo recién nacido, entonces pues yo no soy consciente de haber visto eso. Mis papás tuvieron unas crisis económicas por unos robos, unas crisis horribles, y eso obviamente generó una crisis en su relación. Y el mensaje inconsciente de mi papá hacia mí fue algo así como, ¿sabes qué? No vale la pena esforzarse tanto. Y es algo con lo que yo lucho todo el tiempo y tengo que darme cuenta que hay actitudes en mi vida que están siendo manejadas por ese pensamiento de no vale la pena esforzarse tanto. ¿Por qué al fin y al cabo después alguien viene y te roba y entonces ¿para qué te esforzarse tanto? Entonces eso está en mi mente y eso es algo con lo que yo tengo que luchar, pero soy consciente de eso y intento y entreno y lucho y pongo la verdad en donde Dios me dice, yo te hice, yo tengo un propósito para ti. No hay nada que tú hagas que sea en vano. Sigue haciendo, yo te doy la fuerza, yo te doy la fortaleza. Hay un propósito, hay una realidad, hay un premio trascendente, hay una vida mejor que yo quiero que tú experimentes y que tú vivas. Y esa verdad la debo poner y debo sobrepasar lo que a veces mi mente, ese camino que posiblemente por tantos años camino o caminé, ya se formó y mi cerebro tiene las ganas de tomar ese camino, es un atajo, ya conozco, ya sé, en lugar de tratar de abrir otro, porque a veces en nuestra mente tratar de abrir el camino correcto significa enfrentarnos a un bosque absolutamente tupido, lleno de ramas, árboles y arbustos, en donde tengo que entrar con un machete, no sé, y abrir camino. Pero de pronto, cuando involucramos a Dios en nuestra vida y permitimos que Él lo haga, igual toca hacer el mismo camino, pero no sé, en lugar del machete tenemos una sierra de estas maravillosas que rompen todo fácil, pero igual toca hacerlo, pero tenemos unas armas que son diferentes. Entonces, si hay un área en tu vida
que normalmente es un pensamiento, ¿cuál es la verdad que debes colocar en esa fortaleza? Por ejemplo, si es la culpa de yo soy muy malo, yo soy pecador, sí eres pecador, pero ¿sabes qué? Jesús ya pagó por ti. Sí, lo que tú hiciste está mal, sí, Jesús ya pagó por ti. Esa es la verdad que viene a reemplazar la mentira. Si tiene que ver con no puedo, no puedo, yo no tengo capacidades para esto, yo no puedo sacar esto adelante, yo no puedo terminar esta carrera, yo no puedo cambiar, yo no puedo tener un buen matrimonio, yo no puedo tener, no sé, una buena economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues recordar pasajes como que en donde Dios te dice, sí puedes, en Cristo puedes, sí puedes. Yo estoy contigo, yo voy delante, yo soy la fuerza, todo es mío, tú puedes, porque yo lo puedo hacer a través de ti. Entonces, terminamos con esto. 1, determina cuál es ese pensamiento. 2, determina cuál es la verdad que debe estar en el pensamiento. Recuerda que debes pensar en lo que estás pensando para poder darte cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que está alimentando. Y te animo, no te pierdas las 3 siguientes charlas porque se van a construir una sobre la otra, acerca de lo que puede suceder. Entonces termino con estas 2 cosas para que recuerdes. 1, tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. 2, no te quedes en una prisión que Jesús ya abrió por ti. Vamos a terminar orando. Cierra los ojos ahí y concéntrate. Haz que tu mente esté enfocada en dirigirnos a Dios en este momento y en pedir su ayuda y su fortaleza en este momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hablas cosas que ahora la ciencia viene a descubrir como algo nuevo, pero tú ya las decías y queremos utilizar esas herramientas con poder divino que tú pones a nuestra disposición a través de Jesús en nuestra vida para que podamos salir de esa fortaleza en la que a veces nosotros mismos nos hemos metido y podamos controlar realmente nuestros pensamientos y que nuestra vida, como se dirige, como camina en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes, pues que tenga esos pensamientos verdaderos que vienen de ti y que podamos caminar allí. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.